Grabar. Bueno, retomando lo que veníamos viendo, ¿se acuerdan en la gestión de los costos del proyecto? Separaba en tres partes, digamos, el proceso mismo. Uno era estimar los costos, que es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. El 2, que era determinar el presupuesto, el proceso que consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. El otro, que es controlar los costos. Este es el proceso que consiste en monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios en la línea base de costo. Bueno, lo que vimos fue el proceso de estimar los costos, ¿sí? Y que, vean, a ver, les comparto la pantalla. Ven, vimos el proceso de estimar los costos con cada uno de los procesos, en entradas, herramientas y técnicas y salidas. Ahora lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Sí? Que es el de determinar el presupuesto con cada uno de sus componentes. Acá en este va a aparecer al final la línea base, la que nos va a dar más o menos el presupuesto que estamos dispuestos a gastar, digamos. Les hago una pregunta, ¿están viendo toda la pantalla o están viendo el PDF? El PDF. El PDF. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar un poco a charlar de eso, de las partes de determinar el presupuesto. ¿Sí? Acá hay un grafiquito que es un diagrama de flujo, ¿sí? Con cada uno de los procesos que se realizan para determinar el presupuesto. Bueno, tenemos, como en el anterior caso, vamos a tener entradas, herramientas y técnicas, y además vamos a tener salidas. Dentro de las entradas lo que vamos a tener son el plan de gestión de costos, ¿sí? En el cual se detallan los criterios, técnicas, procedimientos y herramientas para agregar los costos al proyecto, ¿sí? También vamos a tener la línea base del alcance, que coincide, ¿no es cierto?, con el anterior punto, que también tenía una línea base. Esto puede incluir limitaciones formales de los gastos de fondos del proyecto, tanto sobre el total como sobre periodos concretos, ¿sí? Estas restricciones de financiación son revisadas cuando se elabora el enunciado del alcance del proyecto. Otro punto que vamos a tener es la estimación de costo de las estimaciones y base de las estimaciones, ¿sí? O sea, dado que hay que sumar las estimaciones de los costos de cada actividad del cronograma, dentro de cada paquete de trabajo y luego dentro de cada componente hay que obtener el presupuesto de los costos del proyecto, ¿sí? O sea, vamos tomando todos los costos de cada uno de los programas, los sumamos a todos y así vamos teniendo el presupuesto. Calendario de recursos y cronograma. Este incluye las fechas de inicio y finalización programadas de todas las actividades del cronograma del proyecto, ¿sí? De todo lo que se tiene que hacer, de los paquetes de trabajo, los paquetes de planificación, las cuentas de control. Esta información se utiliza para desplegar el flujo del presupuesto de costos por el calendario y planificar cuándo se va a incurrir cada costo. Después también tenemos el registro de riesgos, ¿sí? Se generará y describirá en otro de los procesos
y ahora hay que tenerlo en cuenta para agregar los costos de las respuestas para la prevención de riesgos, ¿sí? Así como estimar la reserva de contingencia. ¿Se acuerdan que en el anterior debíamos tener una reserva de contingencia por cualquier cosa que nos pase? Y eso también me ha incluido en el presupuesto. Y además vamos a tener los acuerdos, la información relativa de los costos de los contratos, que comprende los costos de los productos, servicios o resultados que se han adquirido. Esto también se usa para determinar la línea base. Bien. Cuando pasamos al otro, ¿sí? Vemos que ya vamos a herramientas y técnicas. Acá. En herramientas y técnicas vamos a tener la suma de costos, que son las estimaciones de los costos de las actividades del cronograma sumadas por cada paquete de trabajo, ¿sí? Luego, por los niveles superiores y así como las cuentas de control, etc. Finalmente, para todo el proyecto. Entonces, así se agregan también los costos temporales. El análisis de reserva, que es como dijimos recién, establece dos reservas de costos o asignaciones económicos para impactos de riesgos potenciales, ¿sí? Esta reserva de gestión también se utiliza para todo lo no cubierto por la reserva de contingencia, ¿sí? El director del proyecto debe obtener aprobación del patrocinador para poder usar la reserva de gestión, que no forma parte de la línea de base del costo del proyecto, pero está incluida en el presupuesto del proyecto. Debido a ello, no se suele utilizar en el cálculo del valor ganado. Otro punto que tenemos es el de juicio de expertos. Dada la dificultad de las estimaciones y la variedad de métodos a utilizar, será necesario contar con la ayuda de expertos generalistas y especialistas en el área para que nos puedan guiar acerca del presupuesto del proyecto. Estos son consultores, proveedores, clientes. Hay también empresas que se dedican, ¿cierto?, netamente al asesoramiento de esto. Profesionales, directivos de otras unidades de la organización, incluso de otros sectores industriales. También lo que podemos ver son las relaciones históricas. Las relaciones históricas se realizan para predecir los costos totales del proyecto. Podemos utilizar datos históricos y así realizar estimaciones análogas y o paramétricas. Otro temite que vamos a tener es la conciliación del límite de financiamiento. En esta parte en general, las organizaciones desean tener control y planificar la asignación de fondos a sus proyectos. Por lo tanto, los costos del proyecto se concilian con los límites de financiación, los cuales son establecidos por el cliente o la organización ejecutante, de acuerdo a un plan de desembolso de fondos o a otro tipo de acuerdo que se pueda llegar. ¿Estamos? En este caso, va a aparecer la línea esta que les quería mostrar y que les estaba hablando. Dentro de las salidas, ¿sí?, aparece la línea base del desempeño de costos. La línea base del desempeño de costos es el presupuesto del proyecto distribuido en el tiempo, que se usa como referencia respecto de la cual se puede medir, supervisar, controlar el rendimiento en general del costo del proyecto. Se desarrolla sumando los costos estimados por periodo. Normalmente se representa de forma acumulada en una curva S. La línea base del costo es un componente del plan de gestión de costos y, por tanto, el plan para la dirección del proyecto. Para medir diferentes aspectos del rendimiento, muchos proyectos utilizan múltiples líneas base de costos y líneas base de producción.
¿sí? En base a eso van viendo hacia dónde apuntar. Entonces lo que vemos acá, ¿sí?, es la línea base de costo. El costo, la línea base de costo, el costo actual, los requisitos de financiamiento y la reserva de gestión. ¿Sí? Es un gráfico que tiene el costo acumulado en el eje de las Y y en el eje de las X el tiempo transcurrido, obviamente. Bien. ¿Qué más le puedo decir acerca de esto? A ver, vamos a ver si puedo compartir. Acá lo vemos de otra manera, ¿sí?, donde vemos esta reserva de gestión, ahí vemos el presupuesto, el costo actual y la línea base de costo. Lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es que nuestro presupuesto se acerque a la línea base de costo. ¿Sí? Bien. Siguiendo con el apunte, lo que vamos a tener son los requisitos de financiamiento del proyecto. ¿Sí? Estos requisitos son totales y periódicos, por ejemplo, anuales o trimestrales o cuatrimestrales, bimestrales, eso lo va manejando cada uno, y se derivan de la línea base de costos. En general se establecen con un margen por exceso con el fin de estar preparado por sobrecostos o para el adelanto de trabajos. ¿Sí? El último punto va a ser las actualizaciones. El proceso de determinar el presupuesto hace necesario actualizar la documentación del proyecto, como por ejemplo el registro de riesgo, las estimaciones de costos y el cronograma del proyecto. ¿Sí? Yo les puedo mandar también ahora al chat un par de links donde, a ver, vamos a ver, para que ustedes vean un poquito de esto, como anexo, ¿no? Bien. Bien, ¿va quedando claro ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. No es muy complicado y esto se puede hacer, es bastante teórico, pero cuando lo veamos práctico va a ser más fácil. Así que no hay problema. Profe, Sí, ¿hay así como alguna fórmula, supongo que sí, para saber si es que algo está sobrecosteado? O sea, como para tipo, disminuyamos, buscar materia prima más barata, cosas así, que haya alguna proporción, no sé si me sí, explico. sí, eso viene ahora, porque ahora lo que nosotros tenemos que ver, acuérdate que en el tercero de los pasos, lo que nosotros vamos a ver es el controlar los costos. En base al control de los costos, que también se dividen en entrada, herramientas y técnicas y salida, eh, aparecen un montón de fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, el valor planificado, eso después lo vemos, costo real, variación del cronograma, ¿sí? Y acá aparecen más las fórmulas, ¿ves? Se está viendo la pantalla del Sí, sí, F. sí. ¿Ves? Ahí aparecen estas fórmulas que nos van a ir guiando, ¿ves? Acá nos Claro, muestran, porque lo quería tener así como asociado, se me venía a la cabeza lo de la elasticidad precio-demanda, que ahí sabemos si es que algo es así elástico o inelástico, y capaz en esto había algo similar.
Sí, es similar. Obviamente que todo va a girar en la oferta y la demanda. Pero acá aparecen más las fórmulas, ¿sí? Y ahí está la salida, y bueno, y eso. Después ya aparecen los costos de mantenimiento. Bueno, yo ahora, yo calculo que ya por hoy esto ya está. La clase que viene vamos a ver el control de los costos y vamos a ver las fórmulas más detenidamente. Así, así le queda más claro más que nada esto. ¿Estamos? Yo voy a subir esta clase a YouTube, al canal, así le queda y la pueden ir viendo. Y van a tener el material. Después vamos a ver el tema del trabajo práctico y del parcial. ¿No? ¿Le han dado fecha de parciales a ustedes para tener más o menos noción? Sí, ya lo Ya hemos terminado estuvimos el primero. viendo. Tuvieron el primero, yo le voy a tomar uno solo, no les pienso tomar dos. No, sí, para noviembre tenemos uno solo que ya nos dieron fecha, así a largo. Lo demás ya lo rendimos ahora.